sufre un montón de situaciones ahí en la tierra. O sea, usted le echa agua, ¿no? Entonces está húmeda, pero después sale el sol y entonces lo calienta esa tierra, la calienta. Y obviamente hay presión, ¿no? Las condiciones climáticas hacen, ¿no? O sea, presionan esa semilla y entonces la semilla rompe y empieza a germinar. Es la forma en que esa semilla puede ser fructífera, ¿no? De ahí ya sale una planta, da mucho fruto, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. La prueba es esa presión que Dios muchas veces permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos llevar muchos frutos, es decir, para que pueda morir muchas veces uno a uno mismo, morir al orgullo, morir a muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Que son un impedimento para que yo realmente pueda reflejar a Cristo en mi vida, pueda crecer espiritualmente, madurar en ese sentido. Y punto número 4, léalo por favor, ¿quién? Miguel. Miguel. Miguel Galvis, pastora. Sí, es el único Miguel que está ahorita, creo. Ya, pastor. Punto 4. Para prepararnos y poder hacer lo que Dios nos ha encomendado, Dios nos prueba para que podamos desarrollarnos en algo para ser utilizado en su reino. Ya, fíjese, para prepararnos para lo que Él tiene dispuesto para nuestras vidas, en otras palabras, ¿ya? Dios siempre tiene un propósito en toda prueba, fíjese, ¿no? Entonces no hay por qué tanto temer o desesperarse. Mire lo que dice Juan 16:33. ¿Qué dice? Léanlo, por favor, Abigail. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense qué interesante, ¿no? El Señor nos dice, no nos está el Señor diciendo, aquí es un lecho de rosa, usted no va a tener ningún problema, todo está garantizado. No está diciendo eso. El Señor mismo nos está diciendo, porque aquí es el Señor Jesús el que está hablando. Y dice, en el mundo tendrán aflicción, es decir, prueba, tribulación, sufrimiento, todo aquello que provoca aflicción en nuestras vidas. Pero ¿qué dice? Confía, porque yo he vencido el mundo. O sea, confiemos en Él, porque con Él podemos pasar cualquier prueba. Mire usted lo que en una ocasión el pastor Marco nos decía, dio un mensaje una vez sobre Eclesiastés 7:1, cuando dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y uno piensa y dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Si el día de la muerte nosotros nos entristecemos, lloramos, nos deprimimos, etc. Y el día del nacimiento todos nos alegramos, ¿no? Por la llegada de un nuevo ser a la familia, etc. ¿No ves? Pero la palabra dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque esa criaturita, ¿no? Cuando Dios la envía, Dios envía a esa criatura. Yo pienso que con dolor en el corazón, Dios la manda, Dios nos manda a este mundo. ¿Por qué? Porque clarito dice Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción. ¿Sabe Dios que manda a este mundo a la criatura para ser afligido, va a tener aflicción? O dígame, ¿quién de ustedes nunca ha tenido ninguna aflicción, ni tribulación, ni sufrimiento, ni nada? Levante su mano a ver quién. O diga yo, mejor, porque aquí no lo veo a todos. Lo veo por hilera. ¿Ah? Todos, ¿no es cierto? Todos. Pero ¿qué sucede el día de la muerte? Si usted muere conociendo a Cristo, teniendo a Cristo en su vida, usted vuelve a Dios, ¿no? De donde fue tomado, ¿no?
Entonces, allá que hay, lo esperan con fiesta, qué sé yo, juegos artificiales. El Señor se goza en recibirlo. ¿Se da cuenta? Por eso es que la palabra dice así, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces, muchas veces nosotros nos aferramos a este mundo, ¿no? Trabajamos duro, queremos, o sea, batallamos tanto en este mundo. Sin embargo, en este mundo siempre vamos a tener aflicción, ¿no? Debemos vivir nuestras vidas confiando de que este mundo, o sea, de que no somos de este mundo, ¿no? Que somos de arriba. El que tiene a Cristo en su corazón es de arriba, es del cielo, y sabe que un día va a volver allá, ¿no? Dice, las aflicciones vienen, esto también quiero que sepan, por eso se los pongo aquí, ¿ya? Que las aflicciones, los sufrimientos, las tribulaciones, ¿no? Vienen por tres caminos, vamos a decir así. La primera, lea Cecilia, esa primer rayita que dice, las pruebas. Las pruebas vienen de Dios y su propósito es perfeccionarte. Ya. Mire usted, entonces son tres formas en que vienen las aflicciones. A través de las pruebas, las consecuencias por nuestras decisiones, especialmente las malas decisiones, ¿no? Y las tentaciones del enemigo. Esas son las tres canales o tres formas por lo cual llegan las aflicciones a nuestras vidas. La primera, las pruebas, viene de Dios. Dios tiene que probarnos porque a través de esa prueba Dios nos perfecciona. Si usted lee primera Pedro 5:10, nos dice que Él nos perfecciona, nos establece, nos afirma, ¿no? Porque quiere justamente que nosotros seamos perfeccionados en Cristo. Ahora, en Hebreos 5:7-9, usted va a ver que Cristo mismo fue perfeccionado a través de las pruebas, dice. Lo vamos a leer ese versículo, creo, ¿ya? A ver, ¿quién lo puede leer? Hebreos 5, del 7-9. Léalo el que lo encuentre, por favor, ayúdenme. ¿Quién lo tiene? Ya lo tengo. Léalo. ¿Quién lo lee? Cualquiera que lo tenga. Ya, Josué, Ya, léalo usted. Dice, Ya. y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire usted, Jesucristo mismo fue perfeccionado a través de las pruebas. ¿Para qué? Para que Él pudiera cumplir el propósito para el cual vino a este mundo. Entonces, no tenga miedo a las pruebas. Eso yo quiero empezar ahorita. Las pruebas es para perfeccionarlo. Entonces, nunca diga, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta XZ motivo? ¿No? Sino, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres perfeccionar en mí? Porque el tema de la perfección, ¿no? Tiene que ver con el corazón. Dios quiere saber lo que hay en tu corazón, por eso te prueba. Miren lo que dice Deuteronomio. ¿Dónde lo tengo? Deuteronomio 8, 1 y 2. Léalo a alguien y otro busque Jeremías 17, 9 y 10 y téngalo a mano. Tengo el Deuteronomio 8. Ok. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el Señor me perfecciona a través de la prueba? Justamente para mostrarme lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón para ser yo perfeccionado? ¿No? ¿Qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Vamos a ver lo que hay en el corazón, cómo es el corazón. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Pastor. ¿Ya? Léalo. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Ve? Entonces, ¿quién es el que examina el corazón? Es el Señor, ¿no? Él quiere ver lo que hay en nuestros corazones realmente. Y muchas veces a través de las pruebas nos confronta con lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para perfeccionarnos en él. Ahora, también sucede que por las consecuencias de nuestras decisiones somos también atribulados. ¿Qué pasa? ¿Por qué generalmente? Porque las decisiones tienen consecuencias. Si son decisiones malas, obviamente van a tener consecuencias malas. No nos vamos a basar en las decisiones buenas porque obviamente tienen consecuencias buenas, ¿no ves? Entonces veamos las consecuencias por las decisiones malas, ¿no? Que es una situación solo de causa y efecto. Obviamente, si es una decisión mala, pues obviamente voy a tener una consecuencia mala. ¿Y cuándo es que nos equivocamos? Fíjese, generalmente las consecuencias por nuestras decisiones traen aflicciones cuando tomamos decisiones que tienen que ver con nuestro futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios nos ha dado libre albedrío, dice, ¿no? Pero es para que nosotros tomemos decisiones en nuestro presente. Las decisiones a futuro tiene que consultarlas con Dios. Es necesario consultarlas con Dios, porque usted no conoce su futuro, pero Dios sí las conoce, sí conoce su futuro. Entonces necesita consultar con Él para tomar decisiones. Para los solteros, ¿con quién me voy a casar? Es una decisión a futuro. Consúltela con el Señor, porque Dios tiene la persona correcta. Si usted no consulta con Dios referente a esa decisión importante en su vida, puede fracasar en su matrimonio. Puede elegir a la persona equivocada. ¿Se da cuenta la importancia? Entonces, decisiones de negocio, decisiones de compra de casa, compra de vehículo, cualquier cosa que tiene que ver con el futuro, consulte con Dios si no quiere tener después tribulaciones a causa de malas decisiones, ¿no? Que obviamente vienen esas malas consecuencias. Y tercero, a través de las tentaciones del enemigo. Cuando son tentaciones del enemigo, yo soy afligido a causa de las tentaciones del enemigo, el propósito del enemigo es destruirme. Juan 10:10 justamente dice que Satanás vino para robar, hurtar y destruir, ¿no? Robar, matar y destruir, perdón. Vino para destruirte. ¿Qué quiere destruir? Quiere destruir tu vida, quiere destruir tus sueños, quiere destruir tu familia, quiere matar el propósito de Dios en tu vida, quiere matar tu propia vida, o matarte espiritualmente, o matarte físicamente incluso. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto. 3. Perfeccionarte, es lo que yo le decía, que hay que ver lo que hay en tu corazón. Lo importante es que en todo ese proceso, ¿no? Dios nos sustenta. El Salmo 23:4, que es bien conocido, dice que Él, aunque ande en valles de sombra o de muerte, yo estaré contigo. O sea, tenemos garantizado, alguien que busque el Salmo 34:19, tenemos garantizado que Dios va con nosotros en la prueba. ¿Se recuerdan cuando les dije de lo que habla en Marcos, de que Jesús cuando le dice a sus discípulos, suban a la barca y vamos al otro lado? Jesús estaba con él. En medio de la turbulencia, en medio de la tribulación, Jesús estaba con ellos. Entonces, tenemos garantizado que Jesús nos sustenta en el proceso de la prueba. No se olvide.
hasta ahí. Vamos a hacer esta parte. Lo único que yo le digo es que sea fiel a Dios. Aun cuando todo vaya bien, ¿no? Obviamente cuando va todo bien es fácil, ¿no? Ser fiel a Dios. Pero ser fiel a Dios en medio de una aflicción es diferente, ¿no? Vea las pruebas como una oportunidad para demostrarle a Dios su fe genuina y también para madurar espiritualmente. ¿Listo? Véalo así, su vida va a cambiar. ¿Sabe cuando a nosotros, yo sé que todos han visto el testimonio de mi esposo, ¿no? Pero yo quiero decirle que para mí, o sea, cada quien pasa su propio proceso. Eso que usted vio fue el proceso que pasó mi esposo durante ese tiempo de la pérdida del vehículo que se quemó y todas esas cosas. Pero yo también pasé mi proceso. Pero yo me agarré de una palabra. Mire lo que dice el Salmo 27, 13 y 14. Alguien que lo lea. Y otro que busque Habacuc 3, 17, 18. En medio de esta prueba yo me agarré de estos dos versículos. Por eso es importante que usted entienda esto que le digo. Toda prueba tiene propósito y usted puede agarrarse de versículos, así como el que acaba de memorizar de Romanos 8, 28. Y ahí tiene estos otros dos que le voy a dar yo, ¿ya? Salmos 27, 13 y 14. ¿Quién lo lee? Amén. Yo, pastora. Hubiera Ya, yo desmayado, dice, Ya, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliente tu corazón. Sí, a Jehová. Ya, entrecortado lo escuché. A ver, Fátima, si su internet está mejor. Amén. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahí está. Ese versículo me sustentó a mí. Porque yo conozco a mi Señor. Yo sé que esto no es una situación que Él no pueda, ¿no?, hacerla para bien. ¿Se da cuenta? Entonces yo agarré este versículo, lo repetí en mi corazón, lo dije para mí. ¿Para qué? Para fortalecer mi alma, para que mi alma no se desmaye. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces en medio de la prueba hasta queremos tirar la toalla, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces necesita fortalecer su alma, hablarle a su alma. ¿Y qué dice Habacuc 3, 17, 18? Este fue otro versículo que yo también me aferré y lo declaré ¿Qué dice? Dice, aunque florezca, haya fruto, aunque falte fruto el olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Fíjese, está diciendo en este versículo, no importa si me falta una cosa, la otra cosa, o sea, dice ahí, ¿no? Si el olivo no da fruto, si no hay vacas en la manada, o sea, no en mi corral, o sea, todas esas cosas, digamos, ¿no? O sea, si no tengo nada, no importa, porque mi confianza va a seguir en Él, ¿no? Es prácticamente lo que el versículo está diciendo. Entonces yo lo repetía también, este versículo, ¿no? Y esto fortaleció mi alma. Fortaleció mi alma de saber que Dios, en medio de esa prueba, Él iba a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿es importante o no aprender versículos? ¿Se da cuenta? Leer la Biblia, estudiar, saber dónde hay, de dónde agarrarse, ¿no? En medio de cualquier circunstancia o situación. Ok, vamos a empezar entonces con el inciso A. ¿Le toca a quién? A mi pastora, Giancarla. Ya. Le damos Por favor. Le damos Giancarla, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Quiere ser anfitriona, seguro, ¿no? Sí. Ya, ahorita le damos.
Ok, ya está, Carly. Ya. ¿Todos pueden ver? ¿Sí? Ya. Sí. El tema comenzamos con enfrentando las pruebas. Ya la pastorita nos dio luz verde con muchos ejemplos. Vamos a darle rapidito. Durante el tiempo transcurrido como creyente, quizás has tenido pruebas difíciles y te has preguntado por qué te han sucedido cosas. Quizás familiares muy queridos te han hostilizado por tu nueva fe. Quizás algunos amigos se han alejado de ti, o se te han presentado dificultades en el trabajo, o te han venido problemas de salud, o has tenido algún accidente o te han robado. Aunque no hay respuestas fáciles al problema del sufrimiento en la vida, la palabra de Dios sí nos da suficiente luz para entender y tener victoria sobre él y sobre las pruebas que podamos tener como creyentes. En la palabra de Dios, en Salmos 34:19, nos da una palabra acerca de esto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Un segundito. Seguimos. Si esta no es tu experiencia personal, el conocer la enseñanza bíblica sobre el tema te capacitará para ayudar a otros que sí están pasando por pruebas en sus vidas. Giancarlita, vamos al inciso A directo. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Ok, pastora. Listo. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Uno de los argumentos más comunes para cuestionar el concepto de un Dios santo y perfecto es el de la existencia del dolor y del sufrimiento en el mundo. Si existe Dios, ¿por qué permite que la gente sufra? ¿Por qué permite la injusticia, la maldad, el hambre, la pobreza, la enfermedad y la muerte? Son preguntas que se hacen con frecuencia. En Proverbios 1:29 al 33 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En otra versión de la palabra dice: ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios, no siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo al mal. La palabra de Dios es clara cuando nos llama a la reflexión constantemente, y es una decisión nuestra poder acercarnos o no a Dios en medio del sufrimiento. Muchas personas le echan la culpa a Dios de todo el sufrimiento porque creen que Él es el que gobierna este mundo, pero en temas anteriores hemos podido aprender que el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás. Y si nosotros vivimos conforme al sistema y a los estatutos que Satanás ha puesto en este mundo, estamos muy alejados de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a la revelación de la palabra de Dios. Aunque es su propósito no es su propósito dar explicaciones sobre la existencia del sufrimiento, sí da suficiente luz como para satisfacer la mente inquisitiva y honesta. El propósito de la creación. Quiero pedirle a mi hermana Yanderly que pueda leerme Génesis 1:26-27. Termina de leer y da su respuesta. Lo mismo con mi hermana Mariela Poiche. El otro versículo de Romanos 11:36 a mi hermano Saúl. Y a mi hermano Josué, Efesios 1:9-10. Por favor. Ya lo leo, esperemos un momento. Está en la Léalo pantalla. en la pantalla. Léalo en la pantalla, está, no necesita buscar. Ya, profe, es que lo veo muy pequeño, pero sí lo voy a leer. Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se ve en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios hombre a su imagen. De Dios lo creó, quiera los creó. ¿Cuál fue su respuesta en el inciso A? Yo le puse ahí, creó al hombre a su imagen y semejanza para mostrar en nosotros su gloria. Ya. El siguiente versículo, nuestra hermana Mariela Poiche. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mi respuesta es que Dios nos formó para su gloria. Dios formó para su gloria a todos sus hijos. Amén. Nuestro hermano Saúl, Romanos 11:36. Un segundingo, por favor. Quiero saber qué otra persona puede dar su respuesta en el inciso A. Pastora, ¿Ya? ¿Quién? yo puse que el hombre lo creó. Bueno, la pregunta dice cuál es el propósito de Dios al crear al hombre. Y en el inciso A puse que señoree en todos los peces, aves, bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya, entonces eso es de la tierra, ¿no? Que el Señor en toda la tierra, ¿no? Ese es el propósito, ¿ya? El segundo de Isaías, sí, el propósito es para su gloria, ¿no? Para darle gloria a Dios. Muy bien. Siga ahora, ¿quién le tocaba la siguiente? Hermano Saúl. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi respuesta fue para ser de Él y por Él y para Él. Ya. Muy bien, entonces en otras palabras, para mostrar su poder sobre todas las cosas. Porque todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Ok? Efesios 1:9-10, el hermano Josué. Josué. Puede disculpar, pastora, mi conexión está un poco mal. Efesios 1:9-10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que en la tierra, como las que están en la tierra. Y yo respondí que es de reunir todas las cosas en Cristo para el cumplimiento de los tiempos. ¿Quién puso otra cosa? Yo puse, pastora, nos creó para conocer el ministerio de Cristo, porque esa fue su voluntad. Ya, fíjense que ahí no dice el ministerio, dice el misterio de su voluntad. Entonces, para conocer el misterio de su voluntad. Continúe, Giancarlos. Está claro que Dios nos creó para sí y para mostrar en nosotros su gloria. Esta gloria de Dios incluye su amor perfecto e infinito que debía mostrarse en una relación de amor con su criatura. Dios es amor, dice la Escritura, y el hombre es el único ser creado a su imagen y semejanza, con el evidente propósito de tener una relación de amor con su Creador. Es evidente que el deseo original de Dios con nosotros era que tengamos una relación de amor con Él. Pero el amor, para que sea amor, debe ser espontáneo y no obligado. Por ello, Dios tenía que dar al hombre libre albedrío, es decir, la capacidad de amar y obedecer libremente y no actuar como un robot. Un pasaje de la Biblia que nos habla sobre el libre albedrío es este de 1 Corintios 10, 23-24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno que busca su propio bien, sino el del otro.
busque su propio bien sino el del otro. La palabra de Dios siempre nos anima a que podamos pensar en nuestro prójimo, y gran parte del sufrimiento en la tierra, de la humanidad, es a causa del egoísmo. Aquí vemos referente un hombre, una persona, que esa persona podemos ser nosotros, pueden ser países, egoístas que quieren manipular los reinos, quieren manipular los derechos humanos, la comunicación, la salud, las industrias, la alimentación, las guerras. Entonces, si nos despojáramos de todo ello, hubiera menos sufrimiento en nuestras vidas. Esta capacidad... Un segundín, Giancarla. Algo que quiero resaltar aquí en esto que Giancarlita nos está mostrando es que dice que el amor debe ser espontáneo y no obligatorio. Y otra cosa, que la capacidad de amar y obedecer libremente, ¿no? O sea, es la capacidad que tenemos de amar a Dios y de obedecerle de manera libre. El amar a Dios tiene que ver con mi obediencia. Es la única forma que yo le demuestro amor a Dios. No es solamente porque yo le digo, así como cuando los enamorados no ven que te amo, que te amo, que te amo todo el tiempo hablando con las palabras, ¿no? Igual yo le puedo decir a Dios, Dios te amo, ¿no? Pero la forma en que un enamorado puede demostrar ese amor, o sea, lo que le está diciendo que te ama, ¿no? A Dios, ¿no? El que está enamorado de Dios, obviamente, es a través de la obediencia. Juan 14, 21 al 26 nos dice justamente, ¿no? Que el que acepta los mandamientos de Dios, es decir, el que los obedece, en otras palabras. ¿Cuáles mandamientos? Lo que está en su palabra, ¿no? Lo que está en su palabra. Y los guarda, dice, pero no significa guardar del término que uno usa, digamos, cuando agarra algo y lo guarda y lo deja ahí, digamos, ¿no? Sino que los pone por obra, quiere decir en su corazón, ya, hágalo por obra. Ese es el que me ama, dice la palabra, ¿no? El que me ama. Y al que me ama será amado por mi Padre. Y yo también, dice, lo amaré y me manifestaré a él, ¿no? Entonces es importante, si yo amo a Dios, mostrarle a Dios mi amor a través de mi obediencia a su palabra, ¿ya? Sigamos, Carlita. Amén. Esta capacidad, en consecuencia, implica también la capacidad de no amar y de desobedecer. Me gusta siempre poder recalcar que Dios no da amor porque Dios es amor. Y simplemente quien no tiene a Dios no tiene la capacidad de poder amar a su prójimo ni a sí mismo. En Juan 1, en primera de Juan 4:8 dice, el que no conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Continuemos. El pecado, puerta de entrada del sufrimiento humano. Aunque Dios le dio libre albedrío al hombre, también le instruyó sobre su uso. Dios lo había creado a su propia imagen y semejanza, con intelecto, sentimiento y voluntad, pero en armonía con su santidad y con su ley moral. Si Dios le advirtió sobre las consecuencias que sufría si usaba mal su libertad y caía de su relación de amor con un Dios santo, quiere decir que cuando Adán fue creado, sí tenía intelecto, sí tenía sentimientos, sí tenía voluntad, pero todo eso armonizaba con la santidad de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán? Si pudiera leer Génesis 1, 16 y 17, mi hermana Jazmín Almaraz, y dar sus respuestas, y Romanos 5, 12, la hermana Cecilia. Amén. Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y mi respuesta es la muerte. Ya. Hermana Cecilia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mi respuesta fue que gracias al pecado de Adán,
entró la muerte y así traspasó a todos los hombres. Ya. Desde ese momento se introduce el pecado y la muerte como factores destructivos de la vida humana con todas sus variantes: egoísmo, violencia, injusticia, enfermedad, guerra, hambre, crimen, etc., trayendo dolor y sufrimiento a la vida humana. Y mientras el hombre sigue infringiendo las leyes de Dios, dándoles la espalda y viviendo en rebeldía contra su misma razón de ser, la gloria de Dios seguirá sufriendo las consecuencias de su pecado y seguirá experimentando dolor y sufrimiento de diversos tipos. El sufrimiento, prueba del amor de Dios. Esto suena ilógico a primera vista, pero así como el dolor físico es una muestra de la providencia de Dios como factor de la supervivencia, al advertirnos de los peligros de nuestra salud física. Providencia quiere decir medida que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Y para la palabra providencia, para el creyente, cuidado del mundo y de los creyentes que nosotros le atribuimos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el cuidado de Dios como factor de supervivencia al advertirnos. Él nos cuida para cuidarnos tanto físicamente, moralmente y espiritualmente. Así también para evitarnos el sufrimiento moral, que es un factor de supervivencia espiritual que nos advierte de la realidad del pecado. El pecado es muerte y nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Muere nuestro espíritu, es afectada nuestra alma, increíblemente también nuestra fisionomía es afectada. Ahí están las grandes enfermedades de moda que son la ansiedad, la depresión. Son enfermedades a causa de decisiones de nuestra alma. Un segundito, Carlita, un segundito. Quiero preguntarle a Johnny, ¿no? De acuerdo a lo que ya nos explicó aquí Giancarla, quiero que me diga por qué es que hay sufrimiento en el mundo. Ya. Lo que entendí es que cuando Adán y Eva pecaron, de ahí somos destituidos de la gloria de Dios. Es como que el pecado entró a través del fruto, digamos, ¿no? Que no era prohibido comer. ¿No? ¿Quién puede decirme por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Asmín? Yo entendí que hay sufrimiento porque es necesario que podamos ver a Dios en medio de ellos, ¿no? Entonces hay diferentes circunstancias, como que Dios nos entrena a través de las pruebas, o bueno, a través del dolor, y también que es un mensaje de lo que vamos a ver más es un mensaje, un recordatorio de lo que estamos viviendo, que es el pecado, ¿no? Ya, pero hay algo específico aquí en el libro del por qué hay sufrimiento en el mundo. Y lo leyó Carlita anteriormente. Bueno, yo entendí que es un factor de supervivencia espiritual porque nos advierte de la realidad del pecado, ¿no? Quiero que ¿Por qué hay sufrimiento? En ¿Pastora? la página 64, ¿quién está hablando, Miguel? Página 64, en el último párrafo dice, y mientras el hombre, o sea, la humanidad, los hombres, mujeres, ¿no? O sea, todo, está englobando. Mientras el hombre siga infringiendo las leyes de Dios, dándole la espalda a Dios, obviamente, y viviendo en rebeldía contra su misma razón de ser, la gloria de Dios, o sea, seguirá sufriendo las consecuencias de su pecado y seguirá experimentando dolor y sufrimiento de diversos tipos. Entonces, ¿cuándo hay? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? Porque el hombre infringe la ley de Dios constantemente, le da la espalda a Dios, ¿no? Se rebela contra él, dice acá.
y no quiere dar razón de ser, ¿no? Es decir, no acepta, ¿no?, el sacrificio de Cristo muchas veces, ¿no? Por eso también sufre, dice, las consecuencias de su pecado, porque solo Cristo puede perdonar el pecado. Y mientras no es perdonado, obviamente va a seguir sufriendo las consecuencias, ¿no?, de su rebeldía contra Dios. ¿Ok? Sigamos, Carlita. El sufrimiento ha sido el factor que ha llevado a muchos a buscar de Dios y han experimentado la bendición más grande que un ser humano puede recibir, la salvación de su alma y la vida eterna. Podemos ver muchos ministerios de grandes siervos de Dios que dan con su ejemplo de que a través del dolor, de una pérdida, de una enfermedad, pudieron llegar a los caminos. Entonces realmente es importante ver la otra cara del sufrimiento, agarrados de la mano de Dios, cuando en medio del dolor podemos mirar arriba y decir, sí, hay alguien que me está esperando, hay alguien que quiere ayudarme. El sufrimiento es un mensaje silencioso de la realidad del gozo y de la felicidad con Dios, y recordatorio constante de la situación del pecado del hombre y de la necesidad de salvación. Quienes conocemos a Dios y hemos pasado una prueba y llega esa ayuda que tanto anhelamos, todos podemos hablar de ese gozo, de esa felicidad que solamente Dios nos puede brindar. Esa satisfacción de saber que eso que un doctor nos dijo que era imposible que nos sanemos, venga Dios y nos cambie el diagnóstico, cambie las circunstancias de vida, cambie generaciones y cambie familias. Creo que es tan lindo no solamente enfocarnos en lo que recibimos, sino en lo que viene después de recibir el milagro o la búsqueda de Dios por ese sufrimiento, sino que aparte de ser recompensados con su favor, alcanzamos vida eterna. Concluyo con eso, pastorita. Gracias, Carlita. Josué y Johnny prendan sus cámaras. Si le pregunté Johnny, justamente era porque usted estaba con cámara apagada. No le queda permitido estar con cámara apagada. Ok. Carlita, ¿quiere hacer alguna pregunta? Perdón, no sé si José quería decir algo, no. No sé qué estaba diciendo. Pastor, si le quería pedir, por favor, que no, mi internet está muy mal y mi cámara se para apagando, aparte Ya, de que me está atento. sacando de la reunión. Y a pedirle para continuar. Sí. Ya esté atento, ¿ya? Sí, hice dos preguntitas. Cualquiera Ya. que desee poder responderla lo hace. No, usted pregunte directo a alguien. Directamente, ya. Vamos a ir por mi esposo que no está aquí a mi lado y que lo necesitaba. ¿Cómo se torna el sufrimiento en la vida de un creyente con y sin Dios? No de un creyente, de una persona, porque no sería creyente si, si lo tiene. ¿Cómo se torna el sufrimiento en su vida con y sin Dios? ¿Cómo se torna el sufrimiento de una persona que no tenga a Dios? Puede ocasionar muchos problemas y llegar hasta la muerte o el suicidio, porque esa persona que no tiene a Dios no tiene esperanza de que alguien lo pueda ayudar. Y un sufrimiento con Dios, y ahí, claro, usted lo decía en una parte de su exposición, prueba del amor de Dios. Esto suena ilógico, decía, pero así como el dolor físico es una muestra de la providencia de Dios, de ese cuidado que nos da Dios, el hecho de ser hijos de Dios y saber que en ese sufrimiento va a estar Dios, hay una esperanza de gozo y de recompensa en medio de ese sufrimiento. Ya. A ver, a la hermana Mariela Rioja. ¿Qué entiende usted del sufrimiento como prueba del amor de Dios? ¿Qué entiende o por qué es el sufrimiento? ¿Qué entiende usted del sufrimiento como prueba del amor de Dios? Es un factor que ha ayudado
a muchos a buscar a Dios, a experimentar las bendiciones más grandes que una persona puede tener cuando está pasando por el sufrimiento que podría ser nuestro desierto, ¿no? Ya. La hermana Yanberly. ¿Qué entiende usted del sufrimiento como prueba del amor de Dios? Yo entendí ahí que es una muestra que Él nos da, ¿no? Que de su amor, a través del sufrimiento sabemos que estamos desobedeciéndolo, ¿no? Entonces no estamos siguiendo su palabra. Entonces el sufrimiento viene por el pecado. Entonces es una forma de advertirnos, porque Él nos ama, nos advierte. Concluido, pues ahorita, ahora sí. Ya. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Que no haya entendido. Yo, pastorita, de su explicación, el primer punto dijo que quería saber cuál era el versículo y qué exactamente decía el primer punto. El segundo era probar la fidelidad de nosotros hacia Dios, y el primero era algo de crecimiento, algo de que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, pero en mejores palabras. Bueno, eso es solamente una introducción, no está en el libro, ¿ya? Es algo que por experiencia propia, ¿no? Lo he tomado, eso no entra en el examen, digamos, ¿no? Es como un plus, ¿ya? Entonces, lo que sí nos interesa es lo que el libro les está enseñando, porque de ahí salen sus preguntas para su examen, ¿no? ¿Qué era lo que decía usted, que no, como se entrecorta, no podía entender bien qué es lo que me decía de lo que necesitaba saber? ¿Los 4 puntos de los cuales yo hablé o de lo que habló? Sí, de los cuales usted habló, si es que se... Ya, el primer punto. ¿Ah? Sí, pastorita, el primer punto. Ya, ok. Dice, para fortalecer nuestro carácter y fe. En la forma en que yo formo el carácter y fe, ¿no? Es a través de la madurez espiritual, ¿no? Entonces, la prueba me ayuda justamente a madurar espiritualmente. Es decir, ¿qué significa madurar espiritualmente? Formar el carácter de Cristo en mí. Y obviamente todo lo que es en la vida cristiana se obtiene por fe. No hay otra forma. Entonces, fortalece mi fe. ¿Para qué? Para que pueda ir formándose también el carácter, ¿no? De Cristo en mí. Eso era, ¿ya? O sea, a través de la fe yo puedo llegar a un conocimiento pleno de Jesucristo en mi vida. Y de esa forma manifestarlo, ¿no? Es decir, mostrarlo a través de mí, a través de mis acciones, mi manera de hablar, mi manera de pensar, etc. De eso se trata. Sí. Gracias, pastorita. ¿Qué versículo usó, perdón? Efesios 4:3. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? ¿Está todo bien? Ok, entonces vamos a pasar. A ver, yo voy a preguntar entonces, porque lo tocó Carlita. Voy a preguntar, Cecilia, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es lo que cada uno tiene como la libertad para decidir qué hacer o escoger. Ya. Ok. A ver, Benjamín, ¿cómo se llama la puerta, ¿no? de entrada al sufrimiento? O sea, esa puerta que da lugar a que entre el sufrimiento, ¿cómo se llama?
Benjamín. Podría ser lo que es ¿Qué cosa? No escuché. el dolor. ¿No? ¿Quién me puede decir? El pecado. Cristian. Amén. Ya, El pecado. Mariana, gracias. El pecado. El pecado, esa es la puerta pues para que entre. La verdad que el pecado es la puerta para que entren demonios, aflijan, opriman, ¿no? Y que entre el sufrimiento, obviamente. ¿Ya? Así que, ¿por qué debemos nosotros pedir al Espíritu Santo que nos confronte con cualquier pecado inconfeso? Justamente por todo esto que estamos hablando. Porque el pecado es como de perdonar pecado, Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, el que murió en la cruz, derramó su vida, su sangre en favor tuyo. Entonces es al Señor que tienes que ir a pedir. Si bien Dios es omnipotente, omnisciente,
lo ve todo, lo sabe todo, ¿no? Él quiere ver tu sinceridad cuando te acercas a Él. Es por eso que necesitas confesar, no porque Dios no se enteró de que tú pecaste, sino que Él quiere ver sinceridad en tu corazón, quiere ver lo que hay en tu corazón al respecto, ¿no? Por eso es que dice que un corazón quebrantado Dios no desprecia, porque un corazón que se quebranta delante de Dios es cuando hay sinceridad. Ahí es un corazón quebrantado. Y yo vengo y le digo al Señor, Señor, perdóneme porque la fregué, ¿no? O sea, dije esto, hice esto, no sé, pues depende de qué pecado, ¿no? A veces cometemos pecado con nuestra boca, ¿no? Hablando cosas que no debemos. A veces cometemos pecado con nuestras actitudes, ¿no? Lastimando a otras personas muchas veces. A veces también con nuestros pensamientos. Entonces depende de cómo, pues, ¿no? Usted llegue y dígale al Señor de qué manera cometió el pecado, ¿no? Ay, Señor, pensé cosas que no debo, o sea, esto he pensado. Pero dígale que no le pida perdón al Señor de manera general. Perdóneme por todos los pecados que cometí en este día. No, si usted sabe qué cometió, dígale específicamente, Señor, mentí, dije esto que no debí decir, ¿no? O se me salió esta palabrota, perdóneme. O sea, sabe, haga de manera específica, haga ese ejercicio, acostúmbrese a eso. ¿Listo? A pedir perdón por sus pecados, no lo deje debajo de la, como dicen aquellos que barren y dejan las cosas debajito de la alfombra, ¿no? No deje, porque eso no va a borrar su pecado. Lo único que borra el pecado es la sangre de Cristo. ¿Y qué dice Juan 1:9? Dice que el que confiesa su pecado, ¿no? Ese va a ser, es a quien Dios perdona y lo limpia, ¿no? Sí, pero esta señora es jodida. Ok, continuemos entonces con Walter, ¿no? Las pruebas en la vida del creyente. ¿Por qué no me has avisado? No quiero comer nada. Hasta donde lleguemos nomás, Walter, ¿ya? Porque por ahí ya la hora, porque son unas 9:30 más o menos, hasta las menos cuarto, ¿ya? 15 minutos hasta donde le dé. Si no logra terminar todo, igual la próxima clase continuamos. ¿Listo? Dice que se vino con Nicole, dice el profe. Está su micrófono apagado, pastora. Dice el profe. ¿Por qué no me dijeron? Yo no sé ni qué estaba diciendo. Bueno, ¿en qué me quedé? Escuchamos pastora que hasta las 4 pasamos clase y que le dé play al próximo. No sé por qué ¿no? Ya. Entonces, Walter, usted continúa ahorita con las pruebas en la vida del creyente, ¿no? Vamos a hacerlo hasta las menos cuarto, ya son 9:30, o sea que tiene 15 minutos. No quiere decir con eso que usted va a terminar en ese tiempo, ¿no? O si le da el tiempo, pues lo acaba, digamos, ¿no? Pero obviamente vamos a continuar la siguiente clase, ya si no acabamos hoy, ¿listo? Ok, creo que Walter va a necesitar ser también ¿cómo se dice esto? ¿Anfitrión o no? Walter, Johnny, prenda su cámara. ¿Qué pasa, Walter? ¿Tiene problema Walter con su No contesta, no sé qué pasa, conectar con audio y no se puede. ¿Ya? ¿Dónde está? Con esa sábana, ¿Sabe lo que pasa con Walter? ¿Y qué es vos que nada se te puede decir, oye, yo que soy pues de vos?
parece que es su internet, pastora, porque se nota que se están moviendo en cámara lenta. ¿Y por qué Goldie está bien y Walter no? Están en diferentes Pastora, niveles. de hecho se puede ver que el hermano Walter está se ve que peleando por está- conectar su audio, porque abajo sale a veces en donde su nombre debería estar, sale conectando audio. Cuando carga un rato, luego sale error al conectar audio. Tengo problemas con el audio. Ya, Walter, vaya donde está su esposita. Pastora, no estamos en el mismo lugar, él está en otra casa, pasando las clases, Ay, 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 ay. pero no le está pudiendo dar el audio. No le está dando el audio. Sí. ¿Será que lo Sí. activó? ¿Cómo? ¿Será Lo que que pasa- qué? Lo que pasa es que cuando uno ingresa a la sesión, siempre Ajá. te da para aceptar y compartir audio o el de la computadora. Eso sí, Tal vez no le dio. Y por eso le aparece conectando audio. Capaz, puede ser eso. Entonces sería conveniente de que él salga y vuelva a entrar. ¿Ah? Sí, o si Eso no, sería una solución. o si estás con un computador, en el icono del micrófono, hay como una flechita para arriba, ahí podría verificar qué es lo que está sucediendo. A ver, Cecilia, como él no está escuchando, ¿por qué no le escribe, por favor, usted que es entendida en estas cosas? Explíquele por chat, ¿ya? Mándele un chat y también dígale que lo puse como anfitrión, así que me vuelva a mí como anfitriona, porque para que él pueda salir y volver a entrar, digamos. Ya. Pastora, una consultita, sí, mi amor, es agua. ¿El examen cuándo es? Bien que me has hecho acuerdo, ¿no? Tenemos una clase más que es el miércoles siguiente y el subsiguiente es el examen. Así que tienen que hacer su cuestionario. Si alguien tiene alguna duda del cuestionario, por favor puede pasar su pregunta al grupo, ¿ya? En el grupo para que yo pueda responder. No le voy a dar la respuesta en sí, pero le voy a dar más o menos en qué página está, ¿no? Para que usted revise nuevamente, ¿ya? Esa página. Entonces ahí usted puede encontrar la respuesta, digamos, ¿no? Pero no es todas las preguntas, también son las preguntas que usted no entiende o no encuentre, ¿no? No es que me va a decir, sale pregunta y todinga las preguntas del cuestionario, digamos, ¿no? No, así tampoco, ¿ya? Para que usted no esté seguro de qué pregunta estoy trabajando, estoy tratando de escribirle allá, está bien. Ok. Eso, entonces, pastorita, ¿el examen solo va a ser de las preguntas del cuestionario o sería de la Sí. lección hasta la lección 6 del libro? Sí, de la 1 a la 6 son todas esas preguntas del cuestionario que yo ya le